Hay tres errores que son los que no te dejan crecer en redes sociales, pero más importante es que no te dejan vender. Haces un montón de contenido y creas un montón de cosas, pero en realidad no tienes los resultados que te gustaría tener. El error número uno, que es fatal, es hablar en las redes sociales de lo que tú no sabes, del conocimiento que no tienes. Mira, a mí me pasaba mucho al comienzo que mi equipo me decía: Sebas, deberías hablar sobre este tema. Y yo me sentaba y yo decía, pero es que yo no sé de ese tema, pero es que eso es lo que está en tendencia. Yo sé, pero no va a salir natural yo hablando de ese tema, así está en tendencia y solamente por agarrar unos seguidores o por agarrar unos views. Eso no era lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando era poder crear conexión con las personas que me seguían, que veían mi contenido, y de la mejor manera que yo podía crear esa conexión y crear esa comunidad era siendo real, hablándote de lo que yo de verdad sabía. Entonces por eso es que hago este tipo de videos también, donde te comparto en realidad lo que es las redes sociales, lo que es crear contenido, para que tú no cometas el mismo error que cometen muchas personas, porque se dejan guiar de gurús que hablan y te dicen de lo que tienes que hablar. Por ejemplo, mira lo que pasaba con inteligencia artificial. Al comienzo, cuando comenzó la inteligencia artificial o cuando comenzó Bitcoin, yo no sabía mucho del tema y yo no hablaba de eso porque no era el tema mío. A medida que fui aprendiendo y fui entendiendo un poquito más, fui introduciendo en mi contenido un poco del tema porque ya sabía algo, y yo más que nada venía a hablarte de mi opinión, porque yo contigo hablo como si tú fueras mi amigo, nos estamos tomando una taza de café y podemos compartir conocimiento. Si tú estás haciendo eso con algo que tú no sabes, primero te toca estudiarlo, no va a salir real, no va a salir genuino, y la gente que está viendo ese contenido tuyo se va a dar cuenta. Entonces, lo más importante que debes hacer cuando vengas a crear contenido, uno de esos errores más fatales, es hablar de lo que tú no sabes. No te enfoques en eso, enfócate en realidad en lo que sabes, y te vas a dar cuenta que las personas te van a seguir y te van a dar más tiempo en tus redes sociales, y así vas a poder crecer más. El segundo error es no planificar lo que tú vas a hablar. Mira, yo antes de crear este video, yo me siento acá y en mi iPad escribo qué es lo que voy a hablar. Y a medida que voy grabando este video, yo voy viendo las notas y sé qué es lo que te tengo que decir a ti, para que tú puedas seguir el contenido que yo te estoy dando estructurado. Así todo tiene muchísimo más sentido. Entonces, lo importante aquí es no solamente sentarse al frente de una cámara y hablar y hablar y hablar, sino que es estructurar qué es lo que tú vas a hablar, para que este video tenga ese viaje al cliente de lo que tú le debes de entregar con ese anzuelo, ¿cierto? Yo te hablé en este video un anzuelo, te dije cuáles eran los errores, ahí enganché, tú te quedaste viendo más video conmigo, después te estoy dando valor, y después al final te invito a que veas otro video, ya te vas a dar cuenta qué es lo que va a pasar al final. De esta manera, cuando tú lo tienes organizado y cuando tú lo tienes planificado, sabes qué es lo que tú le vas a entregar a esa persona que te está escuchando para que ese video tenga más sentido. Número 3, y esto te sirve en el contenido orgánico, te sirve en el contenido pago, te sirve en una conferencia que estés haciendo o en una reunión con tu cliente que le quieras vender un producto o tu servicio. No conocer a tu audiencia. Cuando tú no conoces a esa audiencia, cuando tú no conoces a ese avatar, se te va a complicar muchísimo más hablarle a esta persona que tienes al frente de la cámara. Por ejemplo, yo sé muchas cosas de ti. ¿Por qué? Porque yo creé esa persona con la que yo he trabajado, con la que me siento a gusto trabajando, con la que le gusta lo que yo le digo, con la que tiene resultados con lo que hago con ellos. Y después de crear esa persona yo la tengo ahí puesta detrás de la cámara. Y cada vez que le hablo a esa persona, como esa persona tiene un nombre, yo le hablo a ese avatar. Por ejemplo, el mío, en este momento que te estoy hablando a ti, tú eres Samuel, ¿cierto? Yo le coloqué un nombre a esa persona para poder hablarle a esa persona, para poder entender y para que fuera para mí mucho más fácil comunicarme. ¿Por qué? Porque si yo conozco este avatar, sentiría como que estoy hablando con esta persona al frente de la cámara, porque tú y yo sabemos que hacer contenido es muy difícil, y más ponerse al frente de la cámara, porque en ocasiones te sientes como estúpido, como yo, a quién le estoy hablando. Pero cuando tú tienes esa persona firme y la conoces y te lo metes en la cabeza, yo en este momento te estoy hablando a ti, te estoy dando este contenido porque tú buscaste esta información, que querías saber más cómo crear ese contenido en redes sociales. Así que si quieres saber mucho más de qué es lo que yo hago, cómo lo hago y todo eso, te invito a que veas este video y déjame un comentario y cuéntame qué te pareció este video.